Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa que estamos haciendo con un amigo, Alejandro Jaime. Alejandro, ¿cómo estás? Ahora, mucho gusto, Miguel, desde aquí de Argentina, ciudad de Pergamino. Encantado de estar de vuelta en la pantalla con vos. Bueno, pues lo mismo te digo, Alejandro, hemos hecho algunas cosas a través de la radio de por allí, que ahí tenéis una cantidad de radios brutales. Aquí el que no pasa bueno, aquí hay bien poquitas, ¿no? Pero ahí en Argentina se mueve muchísimo este tema, aunque tú has estado, ¿no? En Alemania, en Italia, en Barcelona, en muchos sitios. Tengo que decir que eres ingeniero civil, técnico electromecánico, por vocación arquitecto, que ahora nos explicas que ahí por donde entraste, y investigador, pues como yo, ¿no? Para, mira, vamos a corregir el currículum. Yo tengo cuarto año de ingeniería civil, segundo año de arquitectura, y hablando de aquí, sí soy técnico también en electromecánica, pero hablando de la arquitectura es que empiece todo este viaje, porque siempre yo he querido ser arquitecto, pero porque me gustaban las edificaciones victorianas que se le decían, digamos, de un modo romántico. Después nos dimos cuenta, cuando estuve en Londres, estuve en el Parlamento, el Big Ben y tal, el Parliament, y empecé a averiguar si había fotografías antiguas de su proceso de construcción. Y para mi sorpresa no hay del Parlamento británico. Tampoco encuentro fotografías del Congreso de Cámara de Claro. Diputados de la República Argentina, que es también muy arquitectura, pues es impresionante. O sea, si andaban en caballos en 1800 y pico, ¿y cómo van a hacer eso? También me imaginé lo mismo. La discusión fue, me decía, bueno, hablaba con inteligencia artificial porque nadie me contestaba, pero ¿qué pasa? Que en esa época eran muy caras las fotos. Hombre, es un pedacito de vidrio, aluro de plata y gelatina, y todavía se conservan las fotografías que se han hecho. Mucho, o sea, hay mucho cosa que está vedada a nuestros ojos. No Ujú. podemos ver cómo hacían esos eh, arquitecturas, esas molduras, ese gigantismo, porque era mi ilusión poder saber Ajá. cómo se hace eso para poder yo hacer algo así similar, Yo llegué ¿no? a este tema también, bueno, un poco hablando de la cosmología, de la forma de la Tierra, empecé a derivar y encontré pues muchísimo material que me rompió la cabeza en el tema de la arquitectura, ¿no? Cosas que realmente no se sabe cómo las hicieron, no hay registros, ¿no? Y por lo visto tú ahí, a partir de esas puertas, ¿no? Me comentabas antes que fue donde llegaste, esas puertas que no tienen ningún sentido ni son cómodas para el ser humano, que Hay a en partir de todo, ahí ya te diste cuenta, bueno, ya entraste un poco también en ver el tema de esos gigantes que también de golpe desaparecieron, ¿no? Y es un tema bueno, quería hablar digo, contigo ¿quién a hacían esas, contrastar, ¿no? ¿para quién hacían esas puertas gigantes? Digo, si no las podían ni abrir. Entonces Exacto, yo no, y digo, hay instrumentos musicales, hay ropa, hay herramientas también hay encontradas. sillas, hay chelos gigantes y hay escopetas gigantes, cañones que no lo pueden llevar ni entre 10 personas. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Quién haría eso Claro, con, vamos, digamos, vamos, vamos a ver tan... algunas imágenes que Sí, nos has pasado también. Y mira, por ejemplo, tú te refieres a estas puertas, ¿no? Espera, sí, ahí hay una vamos. persona parada, ahí si la puedes poner en O sea, pantalla. fíjate, sí, está, ¿se ve o no? Sí, ahí se ve el oficial de policía que está abajo, para Fíjate, o sea, claro, en para, muchas capitales del mundo, ahí es, así se ve. claro, ¿para quién esta puerta, no? O esta otra, No, eso ya la pusiste, pero hay una que está a color, esta. claro. Mira la gente Esto, con hormigas. fíjate, la gente, Es el una tamaño. foto, es una foto, digamos, sí, que se quiere moderna, porque todavía existen. Sí, sí, sí. ¿Quién va a usar esas puertas? O sea, realmente tiene sentido. No es que se hizo una vez por hacer, no sé, para entrar en el Guinness de las puertas gigantes. No, se hizo en varias capitales del mundo. No era un concurso de puertas. Además, Y muchas de ellas ves que ¿cómo le llamáis ahí? El pomo de la puerta para entrar, es que no llegas. no se llega. Algunos no se llega, y otros le queda por aquí, por la cabeza.
Entonces empecé a ver, cuando empecé a buscar fotos de edificios, me empezaron a aparecer fotos de gigantes, videos, o sea, de gente que hizo videos sobre este tema. Y bueno, yo que hablo varios idiomas, me empecé a dar cuenta que no era el único interesado en el tema. Y empecé a encontrar sitios pues de YouTube y en otros idiomas. Ahí estamos viendo una persona. Este es del canal Tartaria Bault, con B corta, Ajá. eh, donde aborda un montón de... Y él dice lo mismo, este señor dice lo mismo, buscando edificios o la razón de los edificios, o cómo fueron hechos, por qué, cómo, los planos. eh, Encontró estas fotografías. Mira que Claro, es yo cuando me las has mandado digo, bueno, hemos contrastado un poco, ¿no? Lo digo más que nada por los intentar de que gigantes no. que están ahí son más chiquitos que la puerta que me mostraste recién. Sí, 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 Eh, sí. No, ¿Para no, qué van? di, di. Claro. No, me refiero que hay que mirar un poco, ¿no? Porque es verdad que muchas veces nos cuelan goles y tal. Yo Y solamente tengo la hoy con la frase inteligencia artificial también nos cuelan que bastantes cosas, pero bueno, aquí parece que esto está bastante. que hace el canal es que no se pueden hacer tantas fotografías, porque la verdad no hay 30 ni 20, hay 200, 300 que tengo y sigo bajando. Y entonces, aquí ves que la mujer esa, bueno, ahí tiene Sí, una dime, dime. altura, Mira qué manos, eh, ¿cómo? mira qué manos más grandes tiene esta mujer. Gigantes. O sea, hay fotos más naturales. O sea, esa es una madre con sus hijos. Ahí hay dos amigas en una calle y si, ¿quién va a querer hacer eso? O sea, Sí, digo, bueno, está bien, digo, no creo en los gigantes, las fotos son, no sé, porque estas fotos son antes de la inteligencia artificial. claro. Ese, digo, no No, había. y Aquí hay artículos. reportes de diario que hablan en Estados Unidos, gigantes prehistóricos, esqueletos desenterrados. Evidentemente, dice por batallas hace centurias. Entonces, en Winsboro, Los Ángeles, dice, sí, esqueletos de una raza de gigantes que medían más de 12 pies. Imagínate que un pie son 30 centímetros, 30 por 12 son más o menos 3,60 m. Madre Fueron mía. encontrados por un trabajador, y bueno, entonces, y salían en los diarios, ya no es mi palabra, esos son diarios antiguos, Sí, sí, sí. de No, 1870. y si te fijas aquí, parece que la gente se los mira un poco así por mirarlos y tal, pero están Sí, cómoda. están integrados. Mira, Están acá tengo sí. otro anuncio. A ver, espera, espera, vamos a leer esta, sí. Tú que puedes traducir un poco. Esto es en Austin, Texas, dice, junio 14. Dice que los reportes de esqueletos fosilizados de gigantes de 18 pies, Miguel, 18 pies, multipliquemos 30 por ser compasivos por 18, 30 centímetros por 18, por 10 son 3 metros, pero pues 3 son metros. 7,50 m. Ya O ves. sea, de 14 pies, 7,50 m, fueron reportados que sus fósiles esqueletos fueron encontrados y cerca de Seymour, Texas. Bueno, ahí habla, bueno, todos estos esqueletos, que estos no te lo mandé, pero estos esqueletos fueron entregados a museos, por ahí va todo al Instituto Smithsoniano de Estados Unidos, que sistemáticamente o los destruía o los bañaba, los hacía desaparecer. Ajá. Eso no lo digo yo, lo dicen todos los canales. Y Que además, que bueno, y lo que has comentado, creo que ya lo has comentado, ¿no? La cantidad de recortes de prensa de gigantes encontrados pero era brutal. esto es tipografía antigua, están las letras moviditas porque se hacía letra por letra. O sea, estos son diarios antiguos. Eh, Creo que hay más recortes de diarios. Sí, sí, Hay sí, yo tengo también. Sí. Ahí hay, bueno, maravilloso descubrimiento. Con gran excitación, los trabajadores encuentran el esqueleto más grande jamás encontrado. Eh, la exhumación de los antidiluvianos aparece ahí, bueno, Antidilu- aparece recortado. Son diarios, Antidiluvianos. Sí, 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 sí. antidiluvianos. Pero bueno, está.
acá aparecen vivos, acá en la foto que tienen. O sea, Sí, sí, eh, sí. No, no, pero, está claro, vivos están. Este me parece un poco exagerado, ¿no? pero el diario decía, a ver, el diario decía 18 pies, que te había Sí, dicho anteriormente que son 6 metros de alto. Un pie son 33 centímetros. 5,4 metros, ¿no? 18 por 33 sería. 18 por 33, sí, 5, por 33, 6 metros, sí, sí. Qué fuerte. Claro, estos sí son 6 metros. Ahí interviene la prensa de la época. No es que estamos hablando nosotros de fotos. Sí, sí, sí. Este es un poco más bajito. Ahí la mujer es un poco más normal. Está agarrándose de una columna ahí de la puerta porque obviamente no va a poder entrar ahí adentro con tanta altura. Pero bueno, algunos se agachaban, entraban y hay más fotos adelante. Me imagino un gigante de estos en un vuelo low cost de alguna compañía. Qué mal lo tienen que pasar, ¿no? Bueno, parece, ahí justamente hay una fotografía que en los videos de Tartaria Vault, que te estaba diciendo, de donde extraje estas fotografías, o sea, estas fotografías no me las inventé yo, solamente que están de un video. Estos generalmente eran identificados como hombres con cierta autoridad, Sí, um, ¿verdad? van Ya en como el club, los jefes, ¿no? De que claro, sí, que exactamente, como que no se controladores, ven, como que no se ven, guardias. como que no se ven haciendo cosas cotidianas y tal, sino simplemente como con Luego sí traje. aparecen fotos de algunos, vas a ver algunos levantando bolsas y cargando Ah, troncos gigantes de los árboles, ah, ¿sí? Mira, mira, este aquí como le hacen cariño a esta mujer en la mano, porque se ve que eran queridos también, tenían su red social. madre mía. Y aquí la mujer ahí que está esperando en la puerta, que venga, no sé, un caballero de su altura, Para y le va. encontrar novio Bueno, le será aquí por ejemplo, difícil. hay un trabajador aquí. Sí, es verdad, sí, sí. Sí, sí. Esto es desopilante. No sé en qué casa viviría esta gente, pero ya hemos visto que había puertas muy gigantes. Esa gente entra tranquilamente por esas puertas. Aquí Sí, fotos muy de entre casa las fotos. O sea, sí, 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 es verdad, verdad. Bueno, y aquí cachándose, claro. Qué fuerte. Bueno, ¿y cómo pudieron, Alejandro, borrar esto de la historia? ¿Cómo lo pudieron borrar de la noche a la mañana, 1850, ¿no? Aproximadamente, y que dejara a la gente de publicar este tipo de cosas, de registros, ya no en ninguna parte aparecen, y la gente deja de hablar de esto. Aquí tuvo que haber no sé, ¿qué crees que pasó con los últimos gigantes? ¿No se reprodujeron? ¿Los mataron? bueno, esa es nuestra investigación y digamos, a través de la arquitectura empezamos, llegamos a esta fotografía ahí en el medio de una mujer gigante. Mira esto lo que es eso. Es un, ya no sé qué decirte, que es Estos son gigante. 4 metros largos, sino 5, este Sí, hombre. y se lo ven proporcionado, no se ven deformes. O sea, Exacto. Sí, porque luego hay, que también se ha hablado mucho de esto, que también hay algunas personas que tienen gigantismo, se llama, ¿no? O algo así. Pero los ves destartalados, los ves con bastón, apenas se por eso, aguantan. no, no, si pasan más fotos y después hay gente levantando troncos, haciendo tareas y, o sea, están mezclados con la sociedad como si fueran uno más. Sí, sí, Pero, sí. la pregunta tuya, ¿por qué crees que han baneado todo este segmento de la historia? Como mucho, yo creo que la historia ha sido baneada y la parte baneada ha sido reconstruida con historias que no se corresponden con la realidad. Pero hay Oye, algún ¿y tipo. estos gigantes coincidieron que vivieron en una época en la que también los árboles eran gigantes, o no? O quizá es Bueno, de otra época. ahí entramos en un gris, donde no tenemos como fotografías o como reportes de diarios, pero sí, yo por eso empecé a investigar ese gris, porque, bueno, lo que tenemos es la ciencia y la física y la climatología, donde entré, te voy a compartir el link para que después lo comparta
con la gente, yo, bueno, comparte todo, ¿no? Pero Ponlo, bueno, ponlo aquí en el chat si quieres. en una página rusa, no encontré en ningún lado, solamente en ruso, que relacionaban la presión atmosférica con el gigantismo. Es decir, actualmente para todos los que están escuchando, la presión atmosférica es 1 kilo por centímetro cuadrado, equivale a un bar o perdón, una Sí, atmósfera. un bar, sí, sí. Eh, Aparentemente en algunos datos, por ejemplo, que se han sacado cilindros en los hielos eternos, supuestamente en la Antártida, se capturaron burbujas de aire y se analizó el gas que contenía y la presión. Aparentemente la presión era de más de 2 atmósferas, más del doble de la que hay ahora. Sí, ahí tienes esqueletos. Eh, Eso lo veo, bueno, eso está con un poco de guía, me parece, pero bueno, puede ser, sí. Puede ser y a esto un poco. La, Sí, sí. Pero fíjate aquí, la presión atmosférica induce al gigantismo. ¿tú Y crees, eh? Pero en esto ¿qué época podíamos enclavarlo esto? Porque fíjate los reyes que grandes. Ah, tiene todo el aspecto del medieval medievo, eso. ¿no? Medieval. Igual, ahí con 2 cabezas, y sí. Luego ya Eh, están los titanes, ¿no? Que son ya no, prácticamente. a ese punto me llevaste con la pregunta que me hiciste, ¿por qué borraron eso? Sí, Entonces, el- la, la historia dice una cosa, pero esta gente no solamente era gigante, sino que tenía eh, muchas habilidades tecnológicas cuando eran todos ellos. Mira, esa está muy impresionante la fotografía. sí, ¿eh? Eh, Sí, Venían de pero una estos serían los últimos, ¿no, Alejandro? los Este últimos, hombre mide 2,5 metros, 3 a lo sumo, no creo que bueno, más. como mucho, sí, 2,5, 3, pero ¿qué pasa? Y entonces ahí, justo te diste cuenta de algo. Todas estas personas empiezan a bajar de estatura, porque hablaba de gigantes, gigantes, Sí, de 12 metros de alto, y estos no tienen 12 metros. Ese es un deforme. Por ejemplo, ese sí, tiene la glándula de crecimiento atrofiada, entonces ha sí. seguido creciendo. Eso sí, pero todos estos gigantes se han ido achicando. Y la pregunta que yo me empecé a hacer es ¿por qué? Se empezaron a achicar de un tamaño gigante, ciclópeo, digamos, a este tamaño que ya no es tan gigante. Entonces, tenía mucho que ver la presión atmosférica según la página de rusa que encontré sobre la influencia de la presión atmosférica no solamente en los seres vivos, sino también en las plantas y los árboles. Ajá. ¿Y por qué los árboles eran gigantes antes? Empieza con el mundo vegetal y se han hecho experimentos ahora, incluso de que sobre este tema de someter a plantas a mayor presión atmosférica y mayor concentración de oxígeno, Sí. desde el crecimiento de semilla hasta hacerse planta, y aumentaban en un 50% automáticamente el tamaño de lo que debería ser normal. Ahora es eso, ahora. Es decir, que bueno, que fueron. Es decir, que entonces antes había más presión y poco a poco se fue. eh, Correcto. Sí, mi impresión es que ni siquiera había el doble como puedes lograr en una cámara hiperbárica, había casi el triple y el triple de oxígeno. Esa es mi impresión. Por eso, cuando se empezó a pinchar esta burbuja climática donde vivimos, quitarle oxígeno, quitarle presión atmosférica, porque ¿qué hace la presión atmosférica? Fuerza que entre el oxígeno dentro de las células a través de los tejidos, en todo ser vivo. Oye, eso, bueno, y entonces, bueno, es que yo sé que tú Y estás no también. solamente eso, sino que hace tanto las plantas como los seres vivos los transforma en longevos. Y ese experimento se hizo ahora en el año 2020 en Israel, Universidad de Tel Aviv. Ahí también te dejé el link. Se hizo con 35 personas, se los sometió a 60 sesiones de cámara hiperbárica, pues con las 5 sesiones por semana de 1 hora y media cada uno, y haciendo una intermitencia de oxígeno puro y oxígeno de la cámara normal hiperbárica del aire comprimido, que debe ser un 40% de oxígeno, y el oxígeno 100% de oxígeno. Respiraban y hacían una especie de hipoxia y anaerobia, pues hipoxia y oxigenación, hipoxia y oxigenación.
Oye, y Entonces, sé que tú estás estudiando también, además, las máquinas Lakowski, etcétera, todo este tema, ¿no? Y no también, son la panacea, quizás Lakovsky se llevó el secreto a la tumba, Sergei Lakovsky, no, Sergei es el hijo. Eh, pues supuestamente sí, lo que pasa es que hemos sido tan baneados que ya con Nikola Tesla, que le ayudó a Lakovsky a realizar la máquina de Lakovsky, que era un ingeniero bielorruso que se transformó en médico en París, estudió en París ajá, medicina, porque escribió un libro que se llamaba El secreto de la vida, de Lakovsky, y quería demostrarlo él poniendo aros de cobre en las plantas y veía el famoso experimento de él fue poner los 5 geranios con aros de, pues, esos tubitos que se ponen para la calefacción de cobre. Entonces veía que las plantas se le inseminó a las 5 geranios un cáncer y a la que tenía el aro, a esa no le creció el cáncer. De ahí sácale, esto estamos hablando de épocas que, bueno, ese libro tiene ilustraciones, creo que tiene una foto también, sí. pero Vamos a enseñar las fotos que me has mandado de las máquinas eh, hiperbáricas, ¿no? bueno, Son, ahora estamos hablando, esas cámaras, esas fotos las saqué yo porque yo las usé. No las pasó nadie, son de mi teléfono, de mi máquina de fotos. En sí. esas he estado, porque yo he experimentado eso, he experimentado la cámara hiperbárica, por eso yo tuve un problema en 2017 con un oído. A esa es una cámara muy grande, ahí fue donde pude estar 7 minutos y medio sin respirar, sin ¿Cómo? necesidad. Sin respirar. Sí, Siete sí, por minutos. eso. Es que sí, te lo he dicho en un audio, pero bueno, no Sí, tiene sí, mucho sí. audio. Ahí estaba, bueno, sentado yo ahí adentro. Esa máquina está en el Hospital del Niño y la Familia, cerca en Buenos Aires. Eh, la marca es Hipercan, conozco al dueño y el que la fabrica. Pero claro, salen una tonelada de dólares. Es una máquina de 120.000 dólares, pero equipada con todo debe andar por los 150.000. Pero bueno, ahí están las mangueritas del oxígeno, ahí me sentaba yo y pues recibía las sesiones. Ahí donde yo me quedo mirando el reloj y digo, ojo, el oxígeno hiperbárico, el oxígeno, perdón, del 100%. Son cámaras que aumentan la presión y además tomás oxígeno puro. Ah, Entonces, yo en esa cámara digo, no, pero esto es, sentía mi cuerpo tan fantástico, digo, pero digo, ¿por qué mi cuerpo me agradece esto? No necesito ni respirar. ¿Qué pasa si respiramos? Me bajó el pulso cardíaco. Eh, digo, parece que mi cuerpo se encuentra como en casa, aquí. ¿Por qué? Entonces, que estamos, descendemos de una raza, unos gentes, venimos achicando y todo, pero el ADN conserva memoria de las condiciones climáticas que teníamos cuando fuimos creados. Fue esa mi intuición. Entonces empecé a probar, a darme cuenta que yo necesitaba respirar poco, o respirar digamos, por costumbre, pero entonces empecé a contener mi respiración y me di cuenta que puedo estar 7 minutos y medio sin respirar hasta que mi cuerpo necesita oxígeno, pero ya hubiese muerto una persona en 7 minutos y medio. ¿Por qué me pasó eso a mí? Ya estoy hablando en primera persona, yo estoy escribiendo mi experiencia. Acá no hablamos de fotos de gigantes, de la arquitectura y tal, sino qué es lo que hace la cámara hiperbárica. ¿Por qué, por ejemplo, Lionel Messi tiene su cámara hiperbárica? El otro Cristiano Ronaldo, que se fue ahí a jugar a Qatar con los turbantes, lo primero que pidió fue cámara hiperbárica con sus condiciones. LeBron James, el jugador de la NBA, tiene cámara hiperbárica. Eh, Ibrahimovic, otro jugador de fútbol, tiene su cámara hiperbárica. ¿Por qué piden ellos inmediatamente? Bueno, esas son otras cámaras, esas sí estas son de la son marca esta que dices tú, ¿no? Que conoces, que sí, que efectivamente están. Hipercam, sí. Sí, Sí. pero esta que yo estuve, la más grande que fabrican ellos. Y esa Ajá. es Sí, China, porque esa está es más fabricada pequeña. Está más en la pequeñita. ciudad de Bahía Blanca, aquí en Buenos Aires. Es decir, lo que hacen es baños de aire comprimido, ¿no? A ver, espera. Cámaras hiperbáricas están diseñadas para tratamientos de oxigenoterapia y recompresión. Ah. Es Sí, decir,
oxígeno más denso, entiendo, más potente, y La presión atmosférica, al aumentar la presión, el oxígeno penetra por los poros de la piel y todos los tejidos de una manera distinta a la de respirar. Entra por todos lados a los tejidos. oye, y de esto está en Argentina, en España no hay, Pues sí que hay. sí Sí que que hay, hay. ¿no? Puedes ir al Temu, no, al otro, a la Alibaba, a conseguir baratas ahí por algunas, digamos, para una persona, para dos personas, por 10, $20.000, así. $13.000, 7.000, hay distintos precios. Cámaras hiperbáricas, la sesión 125. Ajá, qué curioso. Y bueno, entiendo que el resultado es cuantificable, ¿no? Había al lado gente sentada, porque era una cámara hiperbárica grande, como la que estuve ahí con nuestra foto, de 6 personas, era del tamaño de un avión. Entonces, sentados, enfrentados con una pasilla en el medio y una persona que si le iban a cortar la pierna por la diabetes, se recuperó ahí adentro. Y, no, hombre, no se curó de la diabetes, pero sí de la curación al ser acelerada al cuerpo le da con menos tiempo la posibilidad de curarse más rápido. Por eso a los quemados también mandan a cámara hiperbárica. Ajá, Pero nos quedamos con eso y nosotros estamos en estos tiempos viviendo en una asfixia lenta. No estamos teniendo la cantidad de oxígeno que nos da la mayor presión y se nos acortan los telómeros más rápidos. Los telómeros, a ver si explico, adentro de una célula está el ADN, así en el helicoide, el triple ADN, y a los últimos tienen como unos nuditos. sí. Cada nudito de esto hace que representa una reproducción, división de la célula. Se desata el nudo, se divide y se desata el nudo. La cantidad de esos telómeros va disminuyendo una razón de 1,5% por año, depende del tipo de vida que lleves. Y en ese experimento que se hizo en Israel, pues le aumentaron los telómeros de 20% a 35 o 38%. Creo que era 38. Bien, ahí te mandé el link del estudio. Está en inglés, pero se traduce fácilmente. El paper, yo te lo he mandado, pero Por bueno, WhatsApp, ¿no? Por por WhatsApp. WhatsApp. Sí, sí. Entonces, bueno, digamos, si estuvieron 3 meses para recuperar prácticamente 20 años, 20 años de lo que tú pierdes la división celular, y estás recuperando vida, estás generando longevidad, porque el estudio precisamente habla de eso, la disminución de las células senescentes y la longevidad. Eh, Ahí está el estudio. Oxigenoterapia hiperbárica aumenta la longitud de los telómeros y disminuye la inmunosenescencia en células sanguíneas aisladas. Un ensayo prospectivo. Bueno, ahí está el doctor Yahid, que es el israelí. Eh, bueno, el envejecimiento también, disminución de los telómeros, bueno, introducción. Después, abajo en el estudio hace todo un análisis de las condiciones de los 35 pacientes, digamos. Pero una Y cosa, el oxígeno no hace envejecer. Tenía entendido, ¿eh? Supongo que mal, pues como tantas cosas que nos han engañado, ¿no? Pero que el oxígeno hacía envejecer más, porque se oxida, de alguna forma nos oxidábamos, sin ser metales, ¿no? Que el bueno, oxígeno. esto también te manda a tomar agua para que te barra todos los electrolitos del cuerpo. Ya, O sea, no, y no esto es está así. muy bien documentado. ¿Esto es del gobierno? Sí, Israel, Ah, Israel. sí. Ajá. Y abajo hay unos gráficos y tal. No, Bueno, no, eso, están por aquí, ¿no? Estos gráficos. Pero aquí he visto algunos más. ¿No lo quieres explicar o...? A ver, espera. no, ahí habla, bueno, que si lo dejas. ¿Era esto lo Después, que querías? ahí está. Eh, es que se ve muy poco aquí. A ver, le he dado más grande. Ahí habla de las células senescentes, la disminución. Por ejemplo, vamos al gráfico que está
digamos, del lado mío, donde estaba mi foto, hay una, una, una franja celeste ahí y después dice línea de base, o sea, empezaron con esa cantidad de células senescentes, ¿no es cierto? Ujú, sí. Entonces, después de 30 sesiones, después de 60 sesiones y después, un tiempo después de la exposición a la cámara hiperbárica. Fíjate que la línea rayita roja se baja, o sea, han Sí. bajado las células envejecidas, senescentes. Eso es lo que dice. Si ves ahí al costado, dice senescent cells, células senescentes. Espera, pero aquí no se ve bien. Ahora. Ujú, sí, sí. ¿Ves que la línea, bueno, ahí hay otros pasarse muy rápido, pero bueno. Bueno, hay más cosas aquí, bueno, pero son números, ¿no? Sí, hay un montón de, por ejemplo, hay un montón de, habla de líneas base de células senescentes y longitud relativa de los telómeros, ahí dice, eh, es un estudio muy detallado. O sea que no, aquí no estamos hablando de Sí, pavadas, o sí, sea, sí. Y es simplemente pues añadir mucho más oxígeno y añadir más presión y estar ahí, pues, y eso de los 7 minutos que estuviste sin respirar, ¿lo hiciste porque no necesitabas respirar, por prueba? yo empecé a sospechar de que yo ya tenía esta cosa que veía los edificios, las cosas gigantes, y ya había sabido del año 2016 que esto tenía que ver con la presión barométrica y tenía que ver con la cantidad de oxígeno. O sea, lo sospechaba. Y entonces dije, bueno, voy a probar no respirar, pues si mi cuerpo absorbió oxígeno, yo no tengo que estar necesitando respirar cada rato como si me estuviera estrangulando la atmósfera misma, ¿no? Ajá. O en como si estuviera en un antro tratando de echar una bocanada de aire fresco, que me ahogo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo en un antro. Estamos viviendo en los restos de una civilización más grande y con más oxígeno, más longeva, más inteligente, con más tecnología, y hemos heredado esos edificios. Más tecnología o tecnología distinta, ¿no? Quizá yo diría más que más tecnología, porque las cosas que habían hecho hace un tiempo, hoy en día difícilmente se podían replicar, ¿no? Yo le he dicho a mi arquitecto, le he dicho, oye, ¿tú serías capaz de hacer la Catedral de Barcelona? Me dice No, no. que ni de Es- coña. ya sabemos que la Catedral de Barcelona ya saliste vos en un vivo con un tal que no me acuerdo que era Libertad y algo así, y Sí, a una foto de la Catedral de Barcelona enterrada en la arena y no había, ¿qué había? Dos burros y un carro, no había, no sí, estaba sí, ni sí. Barcelona. La Sagrada Y Familia, eso era. La Sagrada ahora, Familia, el Palacio de Montjuic, o sea, una serie de cosas y además lo que tú has dicho al principio, no hay planos, no hay registros de quién lo hizo, cómo lo hicieron, porque es que no tiene sentido, pero ya nos vamos. ahora hay obras viejas de Fuentes que hay hasta registros de los hierros, la arena, el cemento, quién fue el proveedor, porque son registros públicos. ¿Me vas a decir que no hay nada de eso? Hacían fotografías al empezar los cimientos, porque estaban orgullosos de esa obra. Y ahora, con obras mucho más, eh, no sé, son magníficas, celestiales, son porque la belleza es increíble, con ornamentos, estatuas. eh, es impresionante, o sea, son principescas, son de cuento. Eh, yo no me puedo creer que no hayan hecho ninguna fotografía al empezar, un punto medio, y así hasta llegar al final y una inauguración aplaudiendo todo, que belleza. O sea que, ¿quién lo hizo? No había nadie. Y en las fotografías de esas que están ahí circulando, no hay gente en la calle. Es como si se hubiesen encontrado en la ciudad de los zombies de día, todos. Sí, 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 sí. No, y no cuadran tampoco. Cuando hay esas grandes construcciones en las grandes ciudades, te encuentras que según el registro de población, pues igual había 7.000 personas en esa ciudad o 10.000, no sé. A ver, ¿sabes dónde empezó todo esto para mí? Yo quería encontrar un libro un libro, que me dijera cómo hacer las molduras, qué materiales, de qué hago las molduras para luego desmoldar el cemento, o vaya a saber qué usaron para, para hacer esos capiteles en las entradas.
Yo soy buen dibujante, he trabajado en agencia de publicidad, así que también me imagino que podría hacer alguna escultura, no sé, me saldría más o menos, hasta que llegue. Luego hacer esas molduras para aplicar Pero ¿quién necesita tanto lujo con tan poca gente, con tan pocos habitantes que tenía? Claro. Las Américas declararon su independencia por el año 1813, 1810, depende del país, Venezuela, Argentina. eh, y en esa época ya estaban hechos los edificios. Que Y andaba, ahí choco con la gente que habla de la historia de la leyenda negra española, ¿no? Porque decían, los españoles hicieron ahí muchas catedrales, universidades y tal. Y es verdad que hay una leyenda negra española promovida por ingleses y holandeses, digamos, fuimos malos, malísimos y que todo aquello, toda aquella historia es falsa, pero, por otra parte, no nos podemos apoyar en que hicimos aquellos edificios, porque no los hicieron los españoles, ni mucho no, menos. no están los planos, no están los libros del procedimiento de los... Fíjate que hay unas logias masónicas que, ¿sabes qué significa masón? Albañil. Sí, Escuadra de Cartabón, sí, sí, sí. Eran los que sabían cómo se hacían estas cosas. ¿Por qué tienen el compás y la regla y tal de instrumentos de medir y de construir? Porque es que tienen el secreto de cómo se hacen, cómo se hicieron esas cosas. Es mucha la coincidencia. Bueno, eso ahí ya es de piedra, más anterior todavía. Más anterior, sí. Bueno, ¿Sí? otomano y tal. Sí, pero claro, estas construcciones, o sea, claro, ves a la gente con carros de caballos. Por ejemplo, aquí tengo de la Sagrada Familia, tengo aquí las fotos bueno, pues eso, en estos tiempos, eh, Eso que eso, está en la Sagrada Familia ahí. esto se, está, Ahí está el carro con un sulky, le decimos acá, no sé, que puede hacer, llevar unos cajones claro, claro. ya no. Después, esas columnas terribles hacia el cielo, pero ¿con qué hicieron todo eso? Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienes la prueba. Estamos hablando de que llevan 140 años y bueno, mira, ves, aquí está enterrada y sigue sin Ahí acabarse. está, ahí está. Y bueno, ¿y qué hay alrededor? ¿Qué hay alrededor de la foto esa que está enterrada? Pues no hay nada, o sea, ahí es Exacto, no hay exacto, nada, no está. Debería estar toda Barcelona. claro. Porque, ¿cuáles son los fieles de dónde salían los fieles que iban a rezar a esa iglesia ahí? Si no había ni Ujú. nada. Esas son fotos más recientes. Mira, aquí lo tienes. Bueno, esas son fotos más recientes. Ahí se ve que le están alargando las puntas, que es lo único que le faltaba. Parece que tenía un par de... 1883. Sí, Bueno, sí, ya ahí pero está. más pequeña no se ve tampoco, ¿eh? Es que yo siempre digo que me enseñen el terreno, que me enseñen el terreno. Parece como que esto ya estaba. Mira, ves aquí. Las bases, la Bueno, fundación. No hay. claro. No, no, y esto es la Sagrada Familia. Si empezamos a mirar edificios, lo que tú decías, quién hizo el Capitolio, quién hizo ¿sabes? Tantas cosas. ¿Quién Sí. hizo y esas universidades, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién hizo y para quién? Para esa gente que estaba ahí, que andaban dos burros con un carro, Ujú. que Está vivían claro, en... está claro, está claro. Ni siquiera en estas. la- Mira, aquí tienes gigantes también. También gigantes en muchos gráficos. No se había metido la fotografía aquí. ahí está eso que está ahí arriba. Ahí, ahí, perdón, ¿eh? Dime esto. No, justo pasaste por una que había dos edificios iguales, Ah, eh, que es la Academia de Arte de Nápoles. Eh, mira estas escaleras. Mira esta persona aquí. No, bueno, sí, y esto que me dices, esto no se puede hacer de otra forma si no es licuando las piedras. O sea, tú no tienes un rompecabezas para hacer esto. Y mira, no, esto de aquí, esto de aquí. Pero es que en todas partes, Albania, Japón, Bosnia, eh, bueno, estas grandes edificaciones, o sea, con carros de caballo, sin instrumentos mecánicos, perdón, no, solo llevar esta columna, ni grúas, ni grúas.
exacto, Suponte que no la llevaron, que iban apelando por partes, pero ¿cómo van a levantar eso? claro, claro. Mira, esto creo que es en Alemania. Fíjate, ¿ves? Es que no tiene sentido. Si había cuatro gatos en bicicleta, en carros de caballos, y esto ya Sí, estaba hecho. ellos fueron los que hicieron. Y luego cuando empezaron a tirar para abajo, resulta que esto era la punta, que había más dentro. Que Y si a empezamos, excavar. si empezamos Empezaron a... a sacar la ¿sabes? tierra, la inundación de barro famosa esa Sí, del supuestamente en 1816, que hubo una hecatombe o una especie de, la palabra que estuvo famosa precisamente en Davos por el fundador de Davos, sí. eh, eh, reinicio, ¿no? ¿Cómo era que decía? Sí, reseteo, reinicio, sí. Sí, pero bueno, digamos que en algunos casos fue esa inundación de lodo, de barro, pero en otro caso también tienes que hubo otro reseteo. Bueno, esto por ejemplo está hecho de una sola pieza. O sea, impensable, ¿no? O sea, en esos tiempos, ¿no? Pero es que luego tienes los edificios fundidos. Es decir, no es Sí, que es que hubo, me parece, por eso parece que ha habido como una explosión atómica que se sí, han derretido los edificios y han expandido los mares, las aguas. Eh, ahí se ven los edificios fundidos. sí, sí. Esto, sí, sí, sí. Una vela, como una vela, Sí, derretidos. sí, 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 Ahí, ahí está chorreando la piedra como si lo hubiesen sí, derretido. claro. ¿Y qué temperatura haría falta? Habría que ver para fundir mármoles, por ejemplo, o piedras de este estilo, en la intemperie, no dentro de un horno. Y lo que están sugiriendo los investigadores es que hubo una explosión termonuclear. Ujú. En fin, nos queda mucho por estudiar, ¿no, Alejandro? Bueno, con todo esto hemos llegado a la famosa cámara hiperbárica, que esto que no puede ser a corto plazo más útil para nosotros. Y también estoy investigando ahora, no solamente para aquellos que no tengan cama ni acceso, eh, pues he tenido una conversación con la guía bastante secreta y con un jueguito amañado que le hice. Y bueno, ya te lo voy a decir para la próxima. Pues para el próximo hablamos de esto. Alejandro, ha sido un gusto hablar contigo este rato. Yo creo que hay que contrastar investigaciones de uno, de otro. Tú hablas varios idiomas, te es más fácil en ese sentido. Creo que es casi fundamental para estudiar, para investigar. Pero bueno, yo hago lo que puedo aquí con mi Google Translate, ¿no? Y Pero bueno, no, acá lo que es tu llegada es muy importante. Algunos escarban y otros apuntan con el dedo a ver allá y vos sos el que dice, bueno, y esto y lo otro, y bueno, después hay otros que andan escarbando por ahí, andan escarbando por allá, y hacía rato que ya tenían algunas ideas, pero lo que eres un sensor de la, de destapar cosas, de destapar cosas. Pero Bueno, se trata de especular un poco. A veces me paso especulando, pero claro, a ver, la ciencia, ¿qué es? La investigación. Pues ver algo y decir, bueno, ¿puede ser esto? No, vale, pues puede ser esto, no, vale, pues esto, y ahí no, ahí nos toca especular también, ¿no? Ver cómo fueron, cómo desaparecieron los gigantes, qué les pasó, por qué los quitaron de en medio, cuál era el leitmotiv de esta gente del mi, nuevo orden. te ¿Ok? dejo con esta especulación. Nuestros años se acortan cuando tenemos menos presión y menos oxígeno en el aire. Estas, estas civilizaciones gigantes, para mí, con sus construcciones gigantes, impresionantes, que requieren años y años y años, que nosotros no tenemos en nuestro ciclo de vida. Ellos sí lo tenían. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano, una raza, cuando acumula memoria de algo, para resetearlo hay que borrarle la memoria. Y los que viven mucho son un gran problema para borrar. Ese es el Que tema. eso abre otro jardín, el jardín de la cantidad de psiquiátricos que pusieron, que crearon para resetear a la gente, etcétera, etcétera. Temas de bibliotecas, que Alejandría, que esto y conocimiento que se quiso evaporar. Porque si no, no vas a poder doblegar una civilización que tiene memoria. Está claro.
Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro Jaime, muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos por aquí. Cuando encuentres alguna cosa nueva, por favor dímelo y haremos un programa más o menos largo, pero para ir Bueno, viendo los avances. Tenemos que, bueno, yo por lo menos quiero llegar hasta donde me dejen. ¿Eh? quizás nos hagamos gigantes, no sé. Igual nos hacemos gigantes, ¿no? En la máquina esa, ¿no? Hostia, estaría bien. Muy bien, pues Alejandro, muchísimas gracias.